Hola, bienvenidos a Voy Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de esta semana vamos a seguir trabajando sobre las escalas. Podéis utilizar las del cuaderno de estudio, que ya sabéis que podéis descargar en mi página web, o cualquier otro libro de escalas, o hacerlo de memoria, porque lo que me interesa no es simplemente reproducir las notas tal y como están escritas, sino el objetivo de cada uno de los ejercicios. El ejercicio de hoy es controlar el envío de aire cuando hacemos una escala, o cualquier pasaje de orquesta, por ejemplo, acentuado, o con un staccato lento. Vamos a ver cómo se relacionan las dos cosas. Por ejemplo, una escala con acentos, en corcheas sería... Ataco la nota, hay un momento que suena fuerte e inmediatamente después suena piano. Después del ataque se queda una cama de sonido en pianísimo. Eso es lo que hace que se unan las notas y formen la escala, formen la frase, si no fuera una escala, si fuera otro tipo de pasaje. Si tenéis dificultad en conseguir esto, porque es más complejo de lo que parece, podemos simplificar el ejercicio. Digo que es complejo porque estamos haciendo muchas cosas a la vez. Primero, mantenemos el sonido en esa cama pianísima que os he dicho, pero luego además hacemos unos golpes de aire desde el diafragma que nos van a dar el ataque en fuerte, además movemos la lengua y también tenemos que mover un poco la embocadura para compensar ese aire de más que echamos en cada ataque. Por ejemplo, si no moviera esto, el aire se comprime demasiado y no salen las notas. Tengo que tener flexibilidad en la embocadura. Concentro mucho el golpe de aire, lo hago muy cortito. No lo confundáis con el golpe de lengua. La articulación que hago es una T minúscula, digamos, un ataque suavecito, pero podría ser más marcado, podría ser menos marcado. Eso es cómo pronuncia la lengua. Ahora estoy hablando de cómo el aire hace sonar esa nota. ¿Queréis verificar que lo controláis realmente bien? No uséis la lengua. No he picado más que la primera nota para que empezara a sonar y de esta manera el resto he podido comprobar muy bien que esos golpes de aire, los he sentido muy claramente en el diafragma, son los que hacen que ese ataque quede más suave, quede más fuerte. Lo que queda suave es la resonancia de la nota, es lo que quería decir ahora, que podéis parar en cualquier momento de la escala para comprobar que realmente esa base está en piano. Luego ya le ponéis la articulación y queda mucho más definido, queda mucho más limpio. La escala con acentos, muy bien, pero os he dicho que también veríamos con un staccato lento. Un staccato lento pocas veces vamos a necesitar que sea seco. Podría ser, pero digamos que no es lo más sabido y tampoco es lo más musical. Muchas veces necesitaremos son cortitas pero tienen un poco de rebote todavía. Se parece mucho a lo que acabamos de hacer, solo que ese límite del sonido que dejábamos en piano, esa cama que le he dicho, queda por debajo. Tenemos aire, no sonido. En lugar de... Lógicamente lo exagero para que escuchéis la salida del aire, ¿no? No sería tan marcado. Pero en lugar de cortar con la lengua, hago ta, queda en el aire. Ya veis, son ejercicios muy parecidos, solo que en uno dejamos sonido y en otro bajamos el indicador de sonido hasta que marca 0. Seguimos la semana que viene.